monoespecífico. Es decir, en la administración de la pesca siempre estuvo de por medio el interés de que haya pesca. O sea, pescamos y pescamos y pescamos y pescamos. No se tiene en cuenta que los efectos de esa extracción en los otros recursos. Tampoco la protección al ecosistema de la corriente de Humboldt. Fíjense, el reglamento de la Ley General de la Ley General de Pesca, en sus artículos, en donde clasifican a los recursos hidrobiológicos, contempla que hay recursos inexplotados, hay recursos subexplotados, hay recursos plenamente explotados como el de la anchoveta. Considera que hay recursos en recuperación. Tienen niños y los recursos se recuperan. Pero no considera esa clase denominada sobreexplotación. Y para muchos, en el Perú, la anchoveta, como otros recursos, está sobreexplotada. Entonces, si en el marco legal y normativo no se contempla esa categoría, entonces, ¿cómo se podría abordar el problema? La extracción y el procesamiento de la anchoveta para consumo humano directo no cuenta con reglamento de ordenamiento pesquero, y la extracción en realidad está regida básicamente por lo que dice la Ley General de Pesca. Y el límite máximo total de captura comestible, que ha sido en vigencia como un mecanismo para regular la extracción, también es calculado con criterios monoespecíficos, vale decir, en función de la dinámica poblacional y de la dinámica del ecosistema, como está la temperatura, como está el fitoplancton y nada más. Así es. El doctor Julio ya presentó el tema, que no lo quiero volver a presentar, en el paisaje siguiente. Este es el enfoque de la pesquería monoespecífica. Lo que interesa es extraer para mantener estos mercados, la producción, pero el uso también de la harina y el aceite de pescado en la industria avícola, últimamente acuícola y también farmacéutica. No, para nada se contempla cómo la anchoveta debería mantener otros recursos en el ecosistema. Lo siguiente. Miren, si yo tengo dolor de cabeza y voy al médico, el médico tendría dos opciones para despachar. Me podría recetar algún analgésico, pero iría a mi casa y podría, porque mi dolor de cabeza podría cesar. Pero eso no hacen los médicos, ¿cierto? Los médicos, cuando yo le digo que tengo dolores de cabeza, entonces el médico hace un análisis muy minucioso sobre todo mi organismo. Es decir, el médico me considera a mí como un sistema. Así consideramos los biólogos a los ecosistemas. Los consideramos como un todo. Entonces, para que el médico me pueda curar, él ha tenido que estudiar las células. Él ha tenido que estudiar cómo se organizan las células. Él ha tenido que estudiar cómo se organizan los tejidos, cómo se organizan los órganos, cómo se articulan los órganos, cómo los órganos forman sistemas, aparatos. Pero los aparatos y los sistemas no actúan solos, se articulan, se autorregulan. Así funcionan también los ecosistemas en la naturaleza. Los biólogos estamos en la obligación de hacer un mapeo primero sobre todos los recursos vivos que existen en el ecosistema, todos sin excepción, para luego establecer qué relaciones existen entre los organismos de cada especie y luego ver cómo este conjunto de organismos o estos conjuntos de organismos se relacionan con otros organismos, pero a su vez, como todos ellos, dependen de los factores del entorno, la variación del oxígeno, de las corrientes, de la luz, de la salinidad, de todo ello. A eso se denomina ecosistema. Entonces, mientras no se haga un verdadero estudio, mientras no se conozca adecuadamente el ecosistema, ¿cómo
podría administrar bien el ecosistema. Es como el médico, que si no conoce bien al ser humano, jamás podría curarlo. La siguiente. Fíjense, así funciona un ecosistema. En el ambiente terrestre, las plantas son las que producen alimento para todos los animales sin excepción. Si no hubieran las plantas, no hubieran prácticamente los animales. En el ambiente marino, son las microalgas, organismos microscópicos, son los que producen alimento para todos los animales que existen en el mar, para todos, sin excepción. ¿Y saben cómo lo producen? Asimilando la luz del sol, utilizando el agua, utilizando el CO2 que hay en abundancia y sales minerales. Las microalgas quieren solamente eso: luz, agua, CO2 y sales minerales para producir alimento para todos los animales sin excepción. Estas plantas son consumidas por los herbívoros. Fíjense, nosotros comemos a los cuyes y los cuyes comen a la alfalfa. Los humanos no podríamos comer directamente la alfalfa, ¿o sí? No, lo hacemos a través de los cuyes. Las vacas consumen el pasto. Nosotros no podemos consumir directamente el pasto, lo tenemos que hacer a través de la vaca. En el ambiente marino hay animales que consumen al fitoplancton, porque ese es el eslabón que articula las plantas con los otros animales. Aquí está, ellos son básicamente animales pequeñitos que le denominamos zooplancton. Pero el zooplancton se pone a disposición de otros organismos. Aquí está la anchoveta. Y la anchoveta se pone a disposición de otros organismos. Ahí está el conillo, ahí está el puré, ahí están todos ellos. Los herbívoros, los carnívoros, las poblaciones de ellos son reguladas por parásitos. Los parásitos son muy importantes porque regulan las poblaciones. Todo lo que ellos desechan, o cuando ellos se mueren, son consumidos por los carroñeros. Los carroñeros, por tanto, son trascendentes en el mantenimiento de los ecosistemas, porque ellos son la baja policía. ¿Qué fuera si no tuviéramos baja policía en los barrios? Nuestro barrio se llenaría de basura. Ellos son importantes porque convierten toda la basura en animal, que luego sirve a otros animales y también nos sirve a nosotros. Finalmente todos ellos se mueren y van a parar al fondo del mar, y sobre ellos actúan algunos organismos como la bacteria, los hongos, que transforman esa materia que ya no sirve, la transforman en materia que sí es útil. Ellos se ponen a disposición nuevamente de los herbívoros, o se ponen a disposición de los carnívoros, pero las plantas, los herbívoros, los carnívoros, los parásitos, los carroñeros, los saprófitos son eternos. Se mueren y se van al fondo del mar. En el fondo del mar actúan las bacterias de modo preponderante y convierten, lo que dice la Biblia: polvo eres y el polvo te convertirás. Las bacterias son las que convierten todo lo que se murió en el mar en polvo. Ese polvo son los nutrientes. Ese polvo son los fertilizantes que utilizamos nosotros en el ambiente terrestre para que las plantas produzcan como nosotros queremos. Entonces, fíjense, esa es la forma como se cicla la materia en el ecosistema. Si nosotros administramos una pesquería con este criterio, la pesquería va a ser permanente. No tendríamos problemas de crisis como lo tenemos ahora. Fíjense, los ecosistemas funcionan algo así como las sinfónicas, esas sinfónicas que son las sinfónicas de Berlín, esas sinfónicas que son grandes, ¿cierto? Esa sinfónica, si la escuchamos, podemos dar la quinta sinfonía de Beethoven, ¿cierto? Pero si escuchamos a ella y invitamos a la sinfónica de Trujillo, invitamos a la sinfónica de Trujillo para que también entone
la quinta sinfonía de Beethoven, va a haber una diferencia. Y si nosotros invitamos a unos niños flautistas para que interpreten la quinta sinfonía de Beethoven, también la van a interpretar, pero de modo diferente. La sinfonía de los ecosistemas es cuando todas las piezas están completas, cuando no hay desequilibrio. En esas sinfonías, en esas orquestas sinfónicas grandes, hay como 10 personas que tocan unos guitarrones grandotes, ¿cierto? Si uno de ellos no está ahí, ya la sinfonía que ellos van a entonar ya no es igual. Y si van dos menos, la sinfonía ya no es igual. Y si van tres, ya no es igual. Así ocurre en los ecosistemas. Nosotros estamos retirando los miembros de la sinfónica y por tanto la sinfonía del ecosistema cada vez es más errática, como ellos. La siguiente. Fíjense, este es un tico, ¿cierto? Y este es un sistema. Este no es el tico. Estas son las partes del tico. Entonces, para que el tico funcione bien, todas estas partes tienen que estar plenamente articuladas. Todas tienen que estar aquí. Todas. Si falta una, el tico no va a funcionar bien. Claro que si alguien sube a manejar el tico y se le quita el espejito retrovisor, el tico va a correr, ¿cierto? No, aparentemente no hay problema. Si se le rompe el parabrisas adelante, el tico va a seguir corriendo. Pero con dificultades, con riesgos. Si se le pincha una llanta, el tico puede seguir corriendo. Si se le pincha la otra llanta, el tico puede seguir corriendo. ¿Cierto? Si se le rompe el timón, luego, así puede ocurrir con las pesquerías que tenemos nosotros. Estamos rompiendo las cosas, estamos pinchando las cosas, hasta que finalmente le podemos romper el timón y las vamos a colapsar. Muchas pesquerías en el mundo ya colapsaron por la falta del enfoque ecosistémico en la administración, en la gestión de la pesquería. Cuando uno hace un enfoque sistémico, fíjense lo que tenemos que hacer los biólogos. Tenemos que identificar lo que se llaman las cadenas tróficas. Y luego que identificamos las cadenas tróficas, las tenemos que articular en redes tróficas para luego poder saber qué piezas son las que podemos tocar, en cuánto que tenemos que tocar y en qué momento tenemos que tocarlas. Así como el médico cognitivo. Cuando hacemos el análisis de los ecosistemas con ese enfoque ecosistémico, fíjense, luego tenemos que establecer niveles tróficos. Entonces aquí normalmente están los productores primarios, luego están los productores secundarios, terciarios y así sucesivamente. El fitoplancton es el que alimenta el zooplancton. El zooplancton, para nuestro caso, es el que alimenta la anchoveta. La anchoveta es el que alimenta al bonito, el que alimenta la caballita, el que alimenta al puré. El bonito, el puré, esas cosas alimentan a los tiburones, etc. Son los niveles tróficos que nosotros podríamos identificar en el ecosistema en donde nosotros gestionamos la administración de la anchoveta. ¿Qué hace? 30 segundos. Y fíjense para que vean lo enormemente productivo que es nuestro ecosistema. En el año 1970, el Instituto del Mar del Perú publicó una estadística sumamente interesante. Dijo de que en ese año, en el país, se había capturado 12 millones de toneladas de anchoveta. Eso sin considerar la pesca, que no fue declarada. Muchos sospechan, varios sospechan, de que en realidad los volúmenes de pesca no declaradas podrían llegar hasta el 50%. No sé si exagera, pero dicen que podría llegar hasta el 50%. Pero creamos en lo que dice el Instituto del Mar del Perú. Si en el año 70 se produjeron 12 millones de toneladas de anchoveta, para que se produzcan 12 millones, o sea, extracción, o sea, no estoy diciendo los 12 millones que pusieron ahí en la mente, sino 12 millones de extracción. Para que nosotros podamos extraer 12 millones,
se tuvieron que haber producido 120 millones de toneladas de zooplancton. Y para que se produzcan los 120 millones de toneladas de zooplancton, se tuvieron que haber producido 1.200 millones de toneladas de fitoplancton. No es rico nuestro mar, ¿cierto? No tenemos la obligación de cuidarlo, ¿sí? Si nosotros lo cuidamos, tendríamos anchoveta para toda la vida, mientras la naturaleza lo permita. Y si no hubiéramos extraído estos 12 millones de toneladas de anchoveta, hubiéramos podido capturar 1.200.000 toneladas de otros recursos, principalmente predadores de la anchoveta. Así es. Aquí esto representa la industria pesquera, la anchoveta. Obviamente, si nosotros no administramos bien y tiramos todo para allá, vamos a deteriorar la pesca artesanal, obviamente, porque los predadores, la pesca artesanal se sirve de los predadores de la anchoveta. La anchoveta sirve de alimento para ellos, y la anchoveta sirve de alimento para las aves marinas. Y las aves marinas son las que depositan el guano en las islas guaneras que nosotros conocemos. Pero a su vez, yo creo en dos cosas más: impactos del enfoque monoespecífico. ¿Saben por qué? Los grandes volúmenes de anchoveta que estamos sacando ya no regresan al mar pronto, regresan después de muchísimo tiempo. Entonces, si estamos sacando aquí anchoveta y regresa después de mucho tiempo, obviamente que la productividad primaria podría estar siendo afectada en el largo plazo. Es un asunto que tenemos que cuidar. Y por otro lado, yo también sospecho de que estos grandes volúmenes de anchoveta que sacamos nosotros podrían afectar la variabilidad genética. Fíjense, me van a disculpar el ejemplo.